Buen día, estamos dentro de Matemáticas 2 y son contenidos del primer trimestre. El eje que estamos viendo es número, álgebra y variación. El tema son problemas multiplicativos y el contenido específico se refiere a la resolución de multiplicaciones y divisiones con números enteros, induciendo y utilizando la regla de los signos para extenderla a los demás sistemas de numeración. Dentro de los aprendizajes esperados de este contenido es que el alumno resuelva problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales, tanto positivos y negativos. En matemáticas se manejan básicamente dos signos, el signo de más o signo positivo y el signo de menos o signo negativo. Aquí vamos a ver en qué consiste cada uno de estos signos. El positivo generalmente se utiliza para cuestiones como tener, ganar, agrupar, y el signo negativo se utiliza comúnmente para cosas que no son buenas, como perder, deber, faltar, etc. Entonces vamos a ver que tanto los signos positivos como negativos son básicamente conceptuales. Vamos a ver el concepto específico de los números negativos con un poquito más de énfasis. Aquí tenemos a Juan, que está parado en algún lugar, y tenemos a su amiga Mari y tenemos a su amiga Rosa. Mari se encuentra a 5 metros de distancia del lugar donde está Juan, y Rosa se encuentra también a 5 metros de distancia de donde está Juan. Entonces, si nada más nos dan esta información sin ver la imagen, tal vez podamos asumir que están en el mismo lugar Rosa y Mari, pero ya viendo la imagen vemos que están en lugares diferentes. Entonces, viendo desde nuestra perspectiva, Mari está a 5 metros a la derecha de Juan y Rosa está a 5 metros a la izquierda de Juan. Si esto nosotros hacemos una pregunta, si Rosa y Mari están en el mismo lugar, pues ya vemos que la respuesta es no. Entonces, para ubicar esto con un poquito más de precisión, o la idea, tenerla más precisa, vamos a poner una recta numérica donde la posición de Juan la marcamos en el punto 0, y aquí ya vemos que Mari está 5 líneas o 5 metros a la derecha de Juan, y Rosa está a la misma distancia, 5 metros, pero está a la izquierda. Entonces, vamos a tomar como positivos los números que están a la derecha y como negativos lo que está a la izquierda. Entonces aquí ya el signo positivo nos indica una posición que está hacia la derecha, y el signo negativo también nos indica una posición y nos hace referencia de estar a la izquierda. Entonces aquí podemos checar que vamos a poner positivo hacia la derecha y negativo a la izquierda. Okay, entonces vamos a poner como conclusión que el agregar un signo a los números nos ayuda a identificar posiciones. En este caso, a la izquierda negativos y a la derecha positivos. Pero también pueden ser hacia arriba, se considera como positivos, y hacia abajo negativos, estando en otra situación diferente. O
si yo, por ejemplo, pongo un negocio y yo puedo poner las ventas como positivas y las compras o gastos como negativas. Al igual, si yo voy a un casino con cierta cantidad de dinero y si gano, lo puedo considerar como positivo. O sea, si traigo más dinero del que llevé, entonces lo voy a considerar como positivo, y si traigo menos dinero del que llevé, lo voy a considerar como negativo. Entonces, o sea, aún si yo digo, me preguntan, ¿cómo te fue? Y digo, no, pues 200 pesos. Pero 200 pesos, ¿qué? Si los gané, es positivo, y si los perdí, va a ser negativo. Entonces ya vemos que tanto lo positivo como lo negativo dentro de las matemáticas se puede tomar de una forma conceptual. A fin de cuentas, el valor absoluto del 5, ya sea positivo o negativo, es la cantidad 5. Bueno, vamos a partir de esto a considerar la multiplicación y la división. Para la multiplicación y división de números con signo, tomaremos en cuenta las siguientes reglas o las siguientes leyes. Si yo multiplico dos números con signo positivo, el resultado va a ser positivo. Si yo multiplico positivo por negativo, el resultado va a ser negativo. Si multiplico negativo por positivo, voy a tener un resultado negativo. Y por último, si yo multiplico negativo por negativo, el producto va a ser positivo. Ok, aquí podemos observar que cuando yo multiplico signos iguales, o sea, como en el primer caso y el cuarto, que es positivo, positivo, me da positivo, y negativo, negativo, me da positivo. Entonces yo puedo concluir que cuando multiplico signos iguales, el resultado va a ser positivo. Y cuando multiplico números con signos diferentes, el resultado es negativo. Ok, para la división vamos a tener en cuenta lo siguiente. Yo divido dos cantidades que son positivas, el resultado va a ser positivo. Si yo divido una cantidad positiva entre una negativa, el resultado va a ser negativo. Si yo divido una cantidad negativa entre una positiva, el cociente o resultado va a ser negativo. Y por último, si divido negativo entre negativo, voy a obtener positivo. Y podemos llegar a la misma conclusión. En la división, si las cantidades que divido tienen el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Y si las cantidades que yo divido tienen signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Y esto es tanto para la multiplicación y para la división. Entonces, eso es lo que hay que aprendernos. Signos iguales, resultado positivo. Signos diferentes, resultado negativo, tanto para la multiplicación como para la división. Ok, entonces para la multiplicación de números con signo, primero vamos a multiplicar los signos de acuerdo a las leyes anteriores, que se llaman leyes de los signos, y después se multiplican los números de la forma convencional. Esto es lo siguiente. Si yo multiplico más 3 por más 15, entonces primero multiplico los signos. De acuerdo a la ley, me dice que son signos iguales, el resultado es positivo. O más por más es más. Entonces en el resultado vamos a poner el signo positivo. Y después se multiplican los números de forma convencional. Entonces vamos a multiplicar 3 por 15 y obtenemos 45, y esto lo ponemos en el producto o resultado. Entonces vamos a tener que, al multiplicar más 3 por más 15, es igual a más 45, o simplemente cuando es positivo el signo puede omitirse, y podemos decir que 3 por 15 son 45, y todo lo estamos considerando como positivo.
Ahora, otro ejemplo, si yo tengo menos 2 por más 7, entonces aquí vamos a multiplicar primero los signos y veo que es menos por más. Como son signos diferentes, el resultado es menos y esto lo ponemos en el resultado. Y después multiplicamos las cantidades o los números de forma convencional. 2 por 7, 14, y lo ponemos también en el resultado, obteniendo menos 14 como resultado final. Okay, entonces aquí vemos signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo. Okay. Vamos ahora a checar este problema de multiplicación. Dice menos 5 por menos 10. Okay. Primero multiplicamos los números y aplicamos las reglas de los signos de la multiplicación, que me dice negativo por negativo igual a positivo, y colocamos el signo al resultado. Entonces negativo por negativo da positivo y esto lo ponemos en el resultado. Y luego dice que multiplicamos los números o las cantidades de forma convencional. Entonces 5 por 10 da 50 y lo ponemos en el resultado. Entonces aquí 5 por 10 es 50 y los signos negativo por negativo da positivo. Entonces el resultado final es 50 positivo. Okay, vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a llegar a otra conclusión ahorita cuando terminamos de hacer estos ejercicios. Menos 5 por 1, primero los signos, menos por el 1 no tiene signo, entonces lo consideramos positivo, entonces va a ser negativo por positivo, signos diferentes, negativo, y 5 por 1 es 5. Luego multiplicamos menos 5 por menos 1. Si multiplicamos los signos, menos por menos da más y 5 por 1 da 5. Lo menos 5 por menos 1 por menos 2. Cuando tenemos más de 2 factores, entonces vamos a hacer las multiplicaciones de 2 en 2. Primero multiplicamos menos 5 por menos 1, entonces menos por menos me da más. Y este resultado más o positivo lo multiplicamos por el siguiente, que es menos 2, entonces más por menos da menos. Entonces aquí el resultado va a ser menos. Y 5 por 1 es 5, por 2 10. Okay. Siguiente, menos 5 por menos 1 por menos 2 por menos 2. Hacemos lo mismo, menos 5 por menos 1 me da más 5. Más 5 por menos 2, más por menos me da menos. Y 5 por 2, 10, me da menos 10. Menos 10 por menos 2, menos por menos me da más. Y 10 por 2, 20. Entonces aquí voy a tener más 20 como producto final. Siguiente. Entonces, menos por menos da más. Lo más por menos da menos. Menos por menos da más. Y más por menos da menos. El resultado va a ser negativo. Ahora multiplicamos las cantidades. 5 por 1, 5, por 2, 10, por 2, 40, por 1, 40. Entonces vamos a tener menos 40, perdón. Bueno, aquí tenemos menos 5 por menos 1, me da menos, ya más 5. Lo más 5 por menos 2 me da menos 10. Menos 10 por menos 2 me da más 20. Y más 20 por menos 1 me da menos 20. Aquí esto sería menos 20. Y por último vamos a poner este, que es menos 5 por menos 1, me da más 5. Más 5 por menos 2 me da menos 10. Menos 10 por menos 2 me da más 20. Más 20 por menos 1 me da menos 20. Y menos 20 por menos 2 me da más 40. Y aquí tenemos otro estado final. Ok, si nosotros observamos en los ejercicios 1, 3 y 5 y contamos la cantidad de
signos negativos, aquí veo un signo negativo, aquí veo 1, 2, 3 y aquí veo 1, 2, 3, 4 y 5 signos negativos. Y vemos que en estos casos el resultado es negativo, negativo y negativo. Ahora vamos a ver qué pasa con los demás problemas. Vamos a... Ok. Si aquí nosotros observamos en el problema 2, 4 y 6, tengo 1, 2 signos negativos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 signos negativos. Y en el último tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces vamos a ver que cuando multiplico obtengo signos negativos en la multiplicación. Si la cantidad de signos negativos es impar, el resultado va a ser negativo. Pero si es par, como en el caso 2, el caso 4 y el caso 6, el caso 6, vemos que los signos son positivos. Ok, entonces ya podemos ver que cuando tengo factores negativos que son pares, el resultado va a ser positivo. Entonces lo podemos poner como esta conclusión. En la multiplicación, cuando el número de factores negativos es impar, el resultado va a ser negativo. Y cuando el número de factores negativos es par, el resultado va a ser positivo. Y de esta forma ya no tenemos que andar multiplicando más por menos, menos por más, más. O sea, entonces ya nada más contamos los signos negativos. Si es impar, el resultado es negativo. Y si es par, va a ser positivo. Ok. Ahora vamos a checar qué sucede con la división. En la división de números con signo, primero se dividen los signos de acuerdo a las reglas anteriores y después se dividen los números de forma convencional. Y aquí vemos que tenemos dos signos positivos en la división. Entonces, positivo entre positivo va a ser positivo. Y después dividimos las cantidades que es de forma convencional, que es 30 entre 5, pero primero vamos a poner el signo. Ahora sí, dividimos de forma convencional las cantidades 30 entre 5 y obtenemos 6, el cual va al resultado o cociente, como se llama el resultado de la división. Y tenemos entonces que 30 entre 5 es igual a 6, o más 30 entre más 5 es igual a más 6. Vamos a ver otro ejemplo y ponemos menos 28 entre más 7. Entonces aquí vamos a dividir primero los signos, menos entre más da menos, y esto lo ponemos en el cociente. Y después dividimos de forma convencional las cantidades y tenemos 28 entre 7 y sabemos que es 4. Entonces esto va al cociente y ya podemos decir que menos 28 entre 7 o entre más 7, el resultado va a ser menos 4. ¿Ok? En la división no podemos hacer lo mismo que en la multiplicación en cuanto a checar si son pares o nones, porque la división tiene que ser solamente de dos cantidades para evitar confusiones. Ok, entonces vamos a hacer ejemplos. Aquí tenemos menos 36 entre menos 4. Pues dividiendo los signos, aplicando las reglas de los signos, la división me dice que negativo entre negativo igual a positivo. Y colocamos el signo en el resultado. Entonces negativo entre negativo, positivo. Y este lo ponemos en el resultado. Y después dividimos los términos de la forma convencional y lo colocamos en el resultado en el cociente. Entonces tenemos 36 entre 4 es igual a 9. Entonces este 9 lo vamos a colocar en el cociente. Y así tenemos que menos 36 entre menos 4
es igual a 9 o a más 9. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejercicios aquí. Menos 5 entre 1. El 1, como no tiene signo, vamos a asumir que es positivo. Entonces sería negativo entre positivo y negativo, y 5 entre 1, 5. Siguiente ejemplo, menos 65 entre menos 1. Signos iguales da positivo y 65 entre 1 son 65. Siguiente es menos 5 entre 2. Entonces aquí son signos diferentes. Da negativo y 5 entre 2 es igual a 2.5. Siguiente ejercicio es 2463 entre 3. El 2463 vamos a asumir que es positivo porque no está escrito el signo, entonces serían signos diferentes. Da negativo y 2463 entre 3 da 821. Siguiente ejemplo es menos 55 entre menos 55. Como son signos iguales, el resultado es positivo y 55 entre 55 es igual a 1. Y por último es 420 entre 5 y como no están escritos los signos, asumimos que son positivos, entonces son iguales. Es positivo, entonces 420 entre 5 es igual a 84. Como ven, son problemas que se resuelven en menos de 30 segundos y son fáciles, solamente hay que tomar en cuenta la ley de los signos. Ok, vamos a ejemplificar ya por último ejemplos tanto de multiplicación como de división. Si nosotros multiplicamos menos 3 por menos un sexto, entonces vamos aquí a checar que el menos 3 es entero y el menos un sexto es una fracción. Entonces tenemos que hacer la multiplicación de fracciones. Entonces el menos 3 hay que convertirlo en entero y colocamos el 1 como denominador. Entonces ya tenemos una multiplicación de fracciones y multiplicamos numerador por numerador para obtener el resultado del producto y denominador por denominador para obtener el resultado del producto. Entonces primero sería menos 3 por menos 1, signos iguales, nos va a dar positivo. Y 3 por 1 me va a dar 3. Lo ponemos en el numerador. Luego ponemos la línea divisoria y multiplicamos ahora 1 por 6 y tenemos 6. Entonces aquí vemos que el resultado es 3 sextos o más 3 sextos. Como hay que simplificarlo, entonces vemos que los dos son múltiplos de 3, entonces 3 entre 3 me da 1 y 6 entre 3 me da 2. Entonces el resultado final es igual a 1 medio o más 1 medio. ¿No? Okay. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos una multiplicación y tenemos que es menos el 5, no se considera aquí. Vamos a checar los signos negativos. Tengo 3 signos negativos, entonces tiene que ser negativo el resultado porque es un número impar de veces. Sería más por menos da menos, o por menos da más, y más por menos da menos. Entonces aquí checamos que se cumple lo que dijimos hace rato. Como es impar, el número de signos negativos, el resultado va a ser negativo. Lo multiplicamos dos términos de forma convencional. 2 por 5, 10. 10 por 3 son 30 y 30 por 4 son 120. Entonces el resultado final sería menos 120. Vamos al siguiente, que es menos 12 entre menos 2 séptimos. Ok, aquí tengo menos entre menos, pero primero vamos a checar que también es una división de un número entero entre una fracción. Entonces debemos nosotros de convertir el 12 en fracción. Entonces ponemos la línea fraccionaria y le colocamos el 1 para
ponerlo como fracción común. Ahora sí ya podemos hacer la división. Primero signos, menos entre menos da más, y luego la división se hace como una multiplicación cruzada o en zigzag. Entonces multiplicamos 12 por 7 y lo ponemos en el numerador. 12 por 7 son 84. Y hacemos lo mismo, pero ahora vamos a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Entonces sería 1 por 2 y lo ponemos en el denominador, sería 2. Entonces aquí tenemos 84 entre 2. Al hacer la división de 84 entre 2 tenemos igual a 42. Y ya está simplificado. Siguiente va a ser menos entre menos da más. Y ahora los términos 27 entre 9 me va a dar 3. Resultado final más 3 o simplemente 3. Y ahora sí vamos a hacer el último. Aquí veo que son 4 números negativos. Como es par, el resultado tiene que ser positivo. Pero vamos a hacer la comprobación. Menos por menos da más. Lo más por menos da menos. Menos por menos da más. Entonces el resultado va al final como positivo. Y luego multiplicamos los términos de forma convencional. 2 por 3, 6. 6 por 7, 42. Y 42 por 1.5 me da 63. Y así ya tengo resueltos estos 5 problemas.